Bueno, ya vamos a iniciar. Vuelvo a repetir. Tenemos el chat abierto. Este chat abierto lo va a estar monitoreando Reina Salcedo de nuestro equipo de Certitel. Yo voy a ir haciendo la presentación, voy a hacer la pausa correspondiente para hacer preguntas y encuestas. Entonces vamos a iniciar haciendo la presentación correspondiente. Voy a apagar mi video. Y iniciamos la presentación correspondiente. Ok, este webinar va a tratar sobre conectores de fibra óptica UPC o APC. Esa es la duda que tenemos en este momento. Es una duda que se ha venido planteando particularmente en todos los proyectos de ciudad. En este momento hay una discusión de si se usa conectores de terminación UPC o terminación APC. Algunas personas deciden una, otros otro. Y vamos a aclarar primero cuáles son las diferencias entre estos dos conectores. Y las conclusiones van a ser cuando se utilizan uno y otro y la importancia de no mezclarlos y de tener una consistencia en la instalación. Mi nombre, Daniel Morera, voy a ser el expositor, patrocinado por Certitel, este webinar, Certitel Centro de Capacitación aquí en la Ciudad del Saber. Estamos adscritos a la Ciudad del Saber y somos proveedores de educación continua de Bixi en este momento. El temario va a ser, primero vamos a ver los componentes de un enlace de fibra óptica, dónde van los conectores en un enlace de fibra óptica, la estructura genérica de los conectores de fibra óptica, qué es o cómo se produce la señal reflejada en un hilo de fibra óptica, los tipos de ferrule o puntas de conectores, cuándo usamos UPC, cuándo usamos APC y las conclusiones finales. Este va a ser el recorrido. Aquí es fundamental que entendamos claramente dónde van los conectores y cuándo nos interesa la señal reflejada o no nos interesa la señal reflejada. Esos son los temas fundamentales para poder tomar la decisión y poder entender cuándo se usa un conector de un tipo o de otro tipo. Primero, un enlace de fibra óptica. Un enlace de fibra óptica siempre, sin ninguna excepción, arrancamos de un equipo electrónico y llegamos a un equipo electrónico. En este caso puse un switch a un switch, de un switch a una estación de trabajo, de un monitor a una cámara. Siempre en un enlace de fibra óptica arrancamos de un equipo electrónico y llegamos a un equipo electrónico. En la primero que tenemos que ver es una interfase, la interfase que convierte la parte electrónica en luz, que es el convertidor de medio. Este convertidor de medio puede ser externo o puede estar empotrado dentro del equipo. Pero bueno, si está empotrado o externo es exactamente lo mismo. El concepto de un convertidor de medio es convertir la señal electrónica, cables de cobre, en señal lumínica, cables de fibra óptica. Este convertidor de fibra óptica o separado, standalone o empotrado, va conectado normalmente a un distribuidor de fibra óptica conocido como ODF. Aquí aparece el patch core de fibra óptica, aparecen los dos primeros conectores. Un patch core de fibra óptica es el que conecta el convertidor de fibra óptica al convertidor de medio, que va o standalone o empotrado, lo conecta a el ODF. Y ahí tenemos dos primeros conectores de fibra óptica y en el distribuidor tenemos unos acopladores o bullhead que lo que va a hacer, lo vamos a ver más adelante, es enfrentar, mucha gente lo ha llamado enfrentador, enfrenta el conector del pascore con el conector de cable de fibra óptica. Tengo un cable de fibra óptica que en la punta tiene que haber conectores. Entonces en este momento, ¿cuántos conectores hemos encontrado? 1, 2, 3 conectores. Este conector que va al convertidor de medio y estos dos conectores que son acoplados por este bullhead en el distribuidor ODF. Se hace el recorrido del cable de fibra óptica, puede haber canalizaciones interduct, puede haber empalmes, unos o varios, y llego a otro distribuidor de fibra óptica y se repite exactamente la misma secuencia. O sea, la secuencia es el conector de fibra óptica en el extremo del hilo de fibra óptica, el patch core que une al convertidor de medio al equipo electrónico. Entonces, en un enlace de fibra óptica puede haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 conectores de fibra óptica.
hay gente que elimina o no usa el ODF y lo que hace es ponerle a este conector, lo conecto directamente al distribuidor de fibra, al convertidor de medio, y este lo conecto al convertidor de medio. En ese caso, evidentemente, habrían solamente dos conectores, perdón, en el enlace. Pero lo normal, lo correcto, es que haya distribuidores ODF para la administración, protección del cableado, etcétera, etcétera. Reserva y muchas otras cosas, muchos otros beneficios que traen los ODF. Entonces, en principio tenemos 6 conectores. En principio, en el medio no hay conectorización. Sin embargo, ha ido creciendo tanto en redes LAN y particularmente en redes MAN, o sea, en redes de ciudad, que haya administración en el medio, o sea, que tenemos conectores aquí en el medio. Que por ejemplo, esta manga de empalme, en vez de salir con empalme, sale con conectores, como vamos a ver en la página siguiente. Entonces, terminaciones intermedias de conectorización. Aquí tenemos, por ejemplo, esta manga de empalme en la cual salgo con conectores IP68 que me permitirían conectar a clientes. Esto es cuando yo no tengo claro los clientes finales a los cuales estoy llegando en una red de ciudad. Entonces, en este momento, yo llego con... Esta caja puede ser de 6 terminaciones, 12 terminaciones. Yo llego con mi cable y inicialmente utilizo, por ejemplo, 4. Entonces voy a un cliente, pero ese lo conecto aquí, lo conecto acá, lo conecto acá. Esto lo que logra es que no tenga que abrir la manga de empalme, no tenga para poder empalmar a clientes o desconectarlos o conectarlos. Entonces, esto está creciendo bastante. También cuando entro dentro del edificio, de nuevo el mismo esquema. Dentro con un cable y hago aquí una presentación en la cual yo puedo conectar o desconectar clientes. Aquí están conectados todos, pero lo usual sería que hay varios puertos que no están conectados, previendo que son los futuros clientes. Entonces, yo lo que hago es pasar un cable en preconectorizado o Pitel acá y lo llevo a donde el cliente. Entonces no es necesario la utilización de empalme. Este tipo de conectorización intermedia está creciendo. Entonces, aparte de los 6 conectores que nosotros vimos que podría haber en un enlace de fibra óptica, podría agregarse, por ejemplo, en este caso, a cada hilo una pareja. En este caso, una pareja. Puedo venir de aquí a acá y de acá a acá. En este caso le estaría agregando 4 conectores al enlace de fibra óptica, ¿verdad? Por ejemplo, esto podría ser en un poste y este en la entrada del edificio. Entonces, la conectorización intermedia viene aumentando. El conector genérico de fibra óptica, desde hace muchos años, está compuesto por un cilindro. Este cilindro viene hueco de fábrica. Este cilindro se conoce como ferrule. Este cilindro originalmente era de acero. Después se hizo en material cerámico y se hizo plástico. El plástico no funcionó y volvió al cerámico. Actualmente este cilindro es un cilindro de cerámico, viene hueco, sostenido por el cuerpo del conector. El objetivo de montar un conector es simplemente yo paso al cable de fibra óptica, le quito las chaquetas, dejo el hilo expuesto, el vidrio expuesto, él va pasando por aquí atrás, va saliendo por aquí adelante hasta que las chaquetas del cable topan con este cilindro. Y lo pego, lo crimpeo, lo inmovilizo, X número de técnicas de conectorización. Corto el vidrio al ras y lo pulo. Ese es el procedimiento normal de conectorización. O sea, este es físicamente un conector. En este caso presenté un conector antiguo para que lo vieran cuando el ferrule era de material de acero. Actualmente este ferrule es blanco, es de material cerámico. Y nosotros podemos, este es el acoplador, el que está en los ODF, el que está en las conectorizaciones intermedias, que el acoplador o bullhead o enfrentador permite que un conector se tope con el otro, o sea que los dos ferrules se toquen aquí. Quiero que quede claro, y es muy importante tener claro eso, que aquí, en esta unión de los dos ferrules, hay aire. Y si en vez de estar conectando en un ODF o en un distribuidor intermedio, estaría llegando a un equipo, a un convertidor de medio, de este lado tendría de nuevo un fototransistor o cualquier otro dispositivo, también habría aire. O sea, usted le meten lupa, microscopio a esto y esto hay aire. Y ese concepto es el fundamental que tenemos que manejar en este momento. Los tipos de conectores son LC actualmente, SC, ST,
FC y el conector MTP o de fibras múltiples que se utiliza en los centros de datos. Fíjense que este no funciona con el esquema de, estos todos son cilindros ferrule, este funciona con un ferrule común cuadrado para 12, 24 hilos, ¿de acuerdo? Entonces, estos conectores son los que actualmente se usan comercialmente. Actualmente el más popular es el SC, está creciendo mucho el LC, es más pequeño simplemente. El cilindro es más pequeño, el cilindro de estos tres es el mismo tamaño, 2.5 milímetros, este mide 1.25, el cilindro o ferrule. Cuando yo tengo un vidrio por el cual viene la luz viajando, recuerden que siempre en fibra óptica la luz viaja por un vidrio. Al final, en el conector hay aire. No importa si hay otro conector, si hay un fototransistor, aquí hay aire. La luz puede actuar o comportarse de dos maneras. Cuando la luz cambia de medio transparente, se puede refractar, o sea, continúa cambiando de dirección. Esta es la luz que continuaría hacia el otro conector o hacia el fototransistor o fototransistor que recibiría la luz. O la luz podría reflejarse. Esto es inevitable. O sea, este fenómeno de que la luz o se refracta o se refleja siempre ocurre cuando hay un cambio de medio transparente. Para mí, esta luz reflejada es un problema. ¿Por qué esta luz reflejada es un problema? Porque cuando regresa para aquí atrás, sí y solo sí estoy transmitiendo y recibiendo el mismo hilo, en este momento, esta luz reflejada puedo confundirla con luz que me están transmitiendo. Y no es verdad, este no es señal que me están transmitiendo, este es señal que se rebotó o reflejó, lo que se conoce como la señal de retorno o back reflection. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la que crea problemas. Viene una encuesta, viene una preguntita. Vamos a hacerles preguntas. Yo voy a hacer la pregunta ahorita y les voy a presentar la encuesta para que ustedes respondan. La pregunta es, ¿la señal reflejada importa cuando transmitimos y recibimos por diferentes hilos? O sea, cuando yo tengo un convertidor de medio, él puede transmitir por un hilo y recibir por otro hilo. O ese convertidor de medio puede transmitir o recibir por el mismo hilo. Entonces, vamos a hacer la encuesta. Y por favor, respondan lo que ustedes consideran. La señal reflejada importa cuando transmitimos y recibimos por diferentes hilos. Por favor, esto no es ningún examen. Respondan con absoluta confianza. Simplemente lo que queremos es saber estadísticamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Ya tenemos 9 respuestas, 11 respuestas. Ya tenemos 12 respuestas. Ahora, vuelvo a hacer la pregunta, señal reflejada, ¿importa cuando transmitimos y recibimos por diferentes hilos? ¿Verdad? Voy a dar el resultado de la encuesta para que lo vean. Estamos viendo que el 62% de ustedes considera que sí importa, el 23% que no importa, y el 15% depende de la potencia. Esos son los resultados de esta encuesta. Espérense un segundito. Esta no era la que estaba compartiendo. Que estaba compartiendo era esta. Ok. De nuevo regresamos. La respuesta es no importa. O sea, la respuesta es no importa. ¿Por qué no importa? Porque si yo estoy transmitiendo por un hilo y esa señal llega al otro extremo, o sea, vamos a regresar aquí atrás. Perdón, vamos a irnos para atrás. Hacia atrás. Ok. Esta señal se refleja, pero este hilo, estoy transmitiendo información en este sentido. Esta señal reflejada a mí no me importa, porque existe un segundo hilo que está transmitiendo en este sentido. Entonces, no me importa. ¿De acuerdo?
Entonces, esa es la respuesta es no importa. Ahora bien, hay casos en este momento en la cual yo estoy transmitiendo y recibiendo por un mismo hilo. O sea, llegamos a la conclusión que el problema de la señal reflejada es cuando yo transmito, cuando el convertidor de medio transmite y recibe por un mismo hilo. Actualmente se han puesto, vamos a llamarlo de moda, los convertidores WDM o WDM. Estos convertidores, este es el convertidor de medio, el que ustedes ven aquí. Este es el convertidor de medio. Él tiene adentro un prisma que permite mezclar y separar un transmisor y un receptor. Entonces, fíjense, yo transmito desde un transmisor separado y recibo por otro separado. O sea, esto originalmente era un convertidor de 2 hilos. Este convertidor de 2 hilos lo convertí en un solo hilo porque lo estoy enfocando a un prisma. Pero adicionalmente se decidió que la señal, la longitud de onda del transmisor, fíjense que es 1550 nanómetros, es diferente a la otra longitud de onda. ¿Qué significa eso? Cuando yo transmito por este equipo, parte de la señal cuando llega acá rebota. Pero cuando rebota, está rebotando una señal de 1550. Y yo estoy esperando 1310. No me molesta. Entonces, cuando yo tengo un convertidor de medio, resumiendo, si yo tengo un convertidor de medio que transmite por un hilo y recibe por otro hilo, o sea, 2 hilos separados, no me interesa la señal reflejada. Y si tengo un convertidor de medio que tiene tecnología WDM, en la cual los dos convertidores de medio tienen longitudes de onda diferentes, tampoco me importa. Actualmente esto se ha hecho muy popular y por eso se inicia la discusión si realmente hace falta preocuparnos del tema de la señal reflejada. Los tipos de ferrule, la punta de los conectores, originalmente eran completamente plana, flat. Después se decidió hacer esta curvatura está exagerada, ¿no? Se le decidió hacer una pequeña curvatura, se le hizo primero un reborde aquí y una pequeña microscópica curvatura. ¿Para qué? Para que el otro conector, cuando toque aquí, el vidrio estaría más o menos en el centro. Entonces, si yo tengo estas dos ferrule con esa curvatura, los vidrios, la superficie de contacto disminuye enormemente y los vidrios están literalmente tocándose. Y es lo que se conoce como physical contact. Actualmente, todos los conectores estándar son PC. O sea, yo cuando compro un conector SC/PC, ese sería el nombre completo. Si compro un LC, es el LC/PC. O sea, todos los conectores en este momento por defecto son PC. O sea, hace años se eliminó el conector plano y todos tienen una curvatura o convexidad microscópica. Se decidió, apareció un conector. Para disminuir la señal reflejada, lo que se hace es en el momento de pulir el conector, en vez de usar lijas normales de conectorización de fibra óptica, se usan lijas de polvo de diamante. Eso hace que el vidrio quede más translúcido. Y eso es lo que se conoce como conector UPC. Del conector UPC, la señal reflejada, el back reflection, fíjese, pasa de menos 35 a menos 55. Aumenta enormemente, disminuimos enormemente la señal reflejada. ¿Por qué? Porque el vidrio es mucho más translúcido gracias a ese pulimento especial que estamos utilizando. Y por último tenemos el conector angulado, la palabra lo dice, angulado, el cual disminuimos la señal reflejada. Ya veremos por qué se disminuye la señal reflejada, ¿de acuerdo? Entonces este es el conector reflejado, angulado. Sería el conector PC, el UPC Ultra PC y el APC Angle PC. Te repito, por defecto, si no dice nada, estamos hablando de un conector PC. Este es el conector en este momento estándar. Se llama Physical Contact porque estoy logrando un contacto físico de los vidrios. El conector UPC, como acabo de decir, ¿de qué depende? De que en el proceso de lijado se use una lija de polvo de diamante y se le coloca agua. O sea, lo que lo convierte al conector PC en un UPC es el lijado. Eso significa, por cierto, por ahí van a encontrar un montón de literatura que dice que el UPC de la curvatura es superior a la del PC. Eso es absolutamente falso. El conector UPC es un PC que se lijó con eso. O sea, que el conector UPC como tal no existe. Esto mucha gente le puede impactar.
El conector UPC no existe porque hasta que no se elige, no es UPC. Entonces lo que tenemos son PashCore con conectores UPC o Pictel con conectores UPC, porque tiene que ocurrir el proceso de lijado. O sea, lo que hago es convertir un conector PC en un UPC por el lijado. No existe el conector UPC. Eso desde el punto de vista de suministro a veces es una discusión eterna de que la gente no entiende que el conector UPC no existe. No existe y se lo piden, ¿no? Yo quiero 50 conectores LC UPC y tratar de explicarle a un cliente que eso no existe no es fácil, porque hay que irse para esta parte, explicarle que lo que hace un conector UPC o Ultra Physical Contact es el uso de la lija de polvo de diamante en el proceso. El conector APC sí es un conector angulado, y yo puedo pedir SCAPC, LCAPC, FCAPC, la punta es angulada, y se entiende claramente que si la punta es angulada, la reflexión disminuye, y ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia en el proceso? En el conector APC es también obligatorio usar lijas de polvo de diamante y el disco de pulitura es angulado. El ángulo del conector APC es de exactamente 8 grados. Entonces yo necesito un disco de pulitura angulado, lijas de polvo de diamante, inclusive necesito un microscopio angulado. O sea, se necesitan varias herramientas adicionales para lograr terminar un conector APC. ¿Qué pasa si mezclo UPC con APC? Fíjense lo siguiente. El concepto del APC es que la señal reflejada, ¿para dónde iría? Hacia afuera. Ese es el concepto. O sea, por eso es que es angulado. Entonces yo conecto un APC con un APC, se ve de esta manera. Si conecto un UPC con un UPC, se ve de esta manera. ¿Qué pasa si yo los mezclo? Aquí tengo un UPC y tengo el APC. Tengo un gap de aire en el medio importante. Entonces, esto no puede o no debe ocurrir, ¿de acuerdo? La atenuación de la señal puede ser hasta de 6 decibeles, entre 3 y 6 decibeles puede ser la atenuación, una atenuación muy importante. Y evidentemente la señal reflejada aumenta, o sea, hay toda una serie de inconvenientes que esto ocurra. Entonces yo no puedo permitir que el conector APC se mezcle con el UPC. Voy a regresar un momentico para que se entienda lo del APC, porque lo estoy diciendo aquí. Aquí, ¿ves? La señal, si esta superficie, la terminación del conector, en vez de ser así, es así, evidentemente, esta señal, al estar angulado, va a ir hacia afuera. La mayoría de la señal va a ir hacia afuera. Ese es el concepto del conector angulado. El conector angulado lo que está buscando es disminuir la señal reflejada. Y viene una pregunta. La pregunta en este momento es que tiene que estar claro que el conector UPC o APC se necesita cuando yo estoy transmitiendo y recibiendo por un mismo hilo. Y los convertidores de medio no son WDM o WDM. Aquí está la mezcla de UPC-APC, la cual no puedo o no debo permitir. Encuesta. Vamos a una encuesta. Esta encuesta es cuál es la diferencia entre acopladores. Este es el acoplador, el que une uno con el otro. El bullhead, el UPC, que es azul, y el APC, que es de color verde. Vamos a hacer esta encuestica. Y aquí le lanzamos. ¿Cuál es la diferencia entre acopladores o bullhead o enfrentadores UPC, que son de color azul, y los APC de color verde? De nuevo, la respuesta es no hay buena o mala, esto no es un examen, por favor respondan. ¿Cuál es la diferencia de los acopladores? Ya han respondido 7. Tenemos, oye, 18 participantes, ya tenemos, se nos llenó bastante el webinar. Ya tenemos 11 respuestas. A nadie más, a la 1, a las 2, vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre acopladores, bullhead, UPC y el que es azul y el APC verde?
¿Ok? Terminamos y vamos a ver las respuestas. El 21% de ustedes estableció que la precisión, el 64%, la mayoría absoluta, el ángulo interno. Hay un 7%, una persona me dijo que era el color, que simplemente es el color, y un 7% dijo que no. Para sorpresa de todos ustedes, el que tuvo razón fue el que respondió diciendo que es el color. La diferencia de los acopladores del color. Yo voy ahorita a prender mi video porque quiero enseñarles los acopladores. Aquí tengo un acoplador, Bullhead, APC, color verde. Aquí tengo uno azul. Ustedes pueden darle vuelta, examinarlos por aquí. Acuérdense que los acopladores no son más que una guía. Es un cilindrito que me va a permitir, un tubito que me permite unir los dos ferrules. Ustedes pueden analizarlo, voltearlo, lo que ustedes quieran. Y la diferencia es el color. No hay ninguna diferencia, no son más precisos. Fíjense que el ángulo lo dan la punta de los conectores, el ángulo no lo dan estos acopladores. ¿De acuerdo? Es lo que da el ángulo en el caso del APC. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿por qué los colores? Porque justamente la idea es que cuando ustedes lleguen a un distribuidor, ¿verdad? O a un ODF, y de este lado ven el acoplador verde, lo correcto es que, o lo que ustedes deben suponer es que del otro lado el conector es verde, o sea, APC. Entonces, yo lo que tengo que hacer de este lado es colocar APC, para que APC vaya con APC. Y lo mismo, si me encuentro un acoplador azul, debo suponer que del otro lado es azul, o sea que es UPC, y de este lado debe ser UPC. Entonces, el color de los acopladores es informativo, ¿verdad? Es informativo. El objetivo es que no ocurra, vamos a ver aquí el ejemplo de algo absolutamente incorrecto, que no ocurra esto. Entonces, fíjense, ¿qué ocurrió en este momento? Yo estoy de este lado, estoy viendo mi acoplador, no estoy viendo el lado opuesto del ODF o distribuidor o de la manga de empalme, etcétera, etcétera. Entonces yo lo veo verde, si esto es verde, yo debo ir con verde. Y miren lo que hice. Ese es el caso en el cual tengo un gap de aire en el medio. Entonces, los acopladores tienen colores para informarnos de la situación. Entonces, en este momento, yo voy a parar mi video y vamos a ir a la parte final de la presentación. Ok, entonces la respuesta es el color, simplemente el color. Y debemos respetarlo. Y aquí hay problemas, aquí hay empresas de telecomunicaciones aquí en Panamá, de las importantes, que, por ejemplo, están montando sus acopladores, están verdes, pero ellos deciden que lo de ellos va a ser azul. Entonces, claro, si el acoplador es verde y tú colocas azul de un lado y azul del otro lado, si tú sabes lo que estás haciendo, no pasó nada. Pero estás creando un problema de identificación. Entonces, aquí por cierto, termina todos los acopladores, todos los colores que tienen. Multimodo M1 beige, multimodo M2 beige también, hay una propuesta para negro, o el M3 multimodo agua marina, o M4 agua marina, propuesta para violeta, y aquí están los colores azul y verde. Fíjense que alguien me va a decir, bueno, el azul es para UPC o PC. Acuérdense que el conector UPC no existe. O sea, el azul me está diciendo que es single mode, normal. Puede ser UPC o APC, pero la información tiene que ver con el pulido del conector. Entonces, estos son los colores que tenemos que tener en consideración. ¿Cuándo uso UPC o APC? En redes LAN se usa es PC. Miren, el que se consigue, ya la mayoría de los fabricantes ya no están haciendo pasco para evitar el problema de que el pascor es PC o el pascor es UPC, el Pictel es PC o es UPC. La mayoría de los fabricantes de Asia lo hacen todos iguales, lo hacen todos UPC de una vez. O sea, entonces, realmente a nivel de pascor, a nivel de Pictel, están viniendo casi todos UPC. Si ustedes compran el conector es PC. Entonces, en redes LAN es PC. En redes WAN, cuando yo estoy uniendo
tendidos entre ciudades, etcétera, etcétera, debería ser APC. En redes WAN debe ser APC. ¿Por qué? Porque en esos tendidos se usan convertidores de medio de larga distancia, generalmente en la misma longitud de onda, no son convertidores WDM y usa un solo hilo. Entonces debería ser APC. En las redes WAN, o sea, el FTTX, o sea, la famosa fibra to the home, to the building, las redes de ciudad, debería ser APC. Y la pregunta es, ¿por qué APC si mis equipos no lo necesitan? Si yo tengo convertidores de medio que no requieren, son WDM y no requieren conectores APC, ¿por qué yo tengo mi instalación tiene que ser APC? Y la pregunta es, la respuesta es que el conector APC es compatible hacia atrás. Voy a regresar aquí para que se entienda claramente qué es hacia atrás. Si yo tengo una terminación APC y yo aquí en la punta, mi terminación es UPC, yo puedo perfectamente conectar esto hacia acá, es UPC. En el medio hay un cross connection APC, no me importa. Pero lo contrario, si yo en el medio tengo una conexión UPC y mi equipo requiere que sea APC, cuando yo transmito aquí va a haber una reflexión muy alta que va a perjudicarme la comunicación. O sea, si yo tengo en el medio conexiones APC, es universal. Si yo tengo en el medio conectores UPC, no es universal. Solamente me va a servir para instalaciones UPC. Entonces, esa es la razón de ser. Habrá gente que dice, yo no creo que use en una red metropolitana conectores APC. Bueno, estoy diciendo que es lo que recomiendan las normas. El conector APC en el medio es universal. Entonces la pregunta es, si yo tengo mi instalación APC y mi equipo es UPC, ¿cómo lo conecto? Muy sencillo. El pascord que tú vas a utilizar para conectarte a tu equipo, por un lado, va a ser APC. Ese es el que va a ir al distribuidor. Y el pascord y el conector que va del otro lado es UPC. Esa es la razón. Eso es lo único que hay que hacer. Este pascord cada día está haciéndose más popular. Este es un pascord que está siendo, en este caso es SC, pues SC-LC. En este caso, fíjate, en este caso hay una especie de acoplador, ¿verdad? En la cual la gente quiere convertir a APC de UPC. Esta conversión es un poco peligrosa, la que estoy viendo aquí, porque esto podría significar que en el medio tengo tendidos APC, UPC y estoy terminando en APC. O sea, aquí lo importante es que en el medio, si los equipos APC, no puede haber UPC. Aquí este es un convertidor, lo están vendiendo ya de una vez. Lo conecto acá y salgo en APC de este lado, ¿no? Eso puede ser la conexión, en el cual no tengo este pascord, el que tengo es APC-APC, pero mi equipo no es APC, es UPC. Entonces le coloco esto a la entrada del equipo activo y de aquí me voy en APC. Estos convertidores están empezando a venderse en el mercado para evitar tener que buscar este tipo de pascord. Entonces, la conclusión más importante es, yo no puedo si los equipos requieren que sean APC. ¿Y cómo sé que el equipo necesita conector APC? Porque me lo dicen las especificaciones o porque el acoplador del equipo, del convertidor de medio, es verde. Y ahí me lo dicen. Si el equipo requiere APC, en el medio no puede haber conexiones UPC, porque me producirían reflexiones por encima de lo permitido. Lo contrario, que el equipo sea UPC y en el medio haya interconexiones APC, no afecta para nada y me funciona perfectamente. Por eso la recomendación es que la instalación en el medio de una red de ciudad sea toda APC. Y yo los extremos puedo manejarlos perfectamente UPC. Ahora vamos a irnos a la sesión de preguntas. La sesión de preguntas, aquí está mi correo electrónico. De todas maneras, la señora Reina va a venir y les va a escribir en el chat mi correo para que quede copiado en el chat. Pero aquí lo tienen, demorera@certitelsa.com. Entonces vamos a la sección de preguntas. Paro aquí y abro mi video. Y ya hay preguntas. Vamos a empezar a ver qué hay preguntas. La primera pregunta, Leonel Herrera. La señal reflejada está en el chat, las preguntas.
La señal reflejada de un amplificador no interfiere en la potencia si es muy alta o está muy cerca del propio amplificador. Ese es si estamos hablando de transmitir y recibir por el mismo hilo. Por el mismo hilo. Si yo no estoy transmitiendo por el mismo hilo, esa señal no importa. Pero en el caso de que si estoy transmitiendo y recibiendo por un mismo hilo, esa señal reflejar puede ser muy alta y requiero conectores APC. Indudablemente que puede interferir la potencia si está muy cerca del amplificador. De hecho, se pueden usar atenuadores además del conector APC. Aquí tenemos a Wilfredo Pitti saludándonos. Saludos, Wilfredo. Sigo a la espera de preguntas. Tenemos a Arturo Arroyo por aquí. Heraclio Carvajal, Alberto Caballero, Vicente Salazar. Saludos, Vicente. Preguntas en este momento. Yo quiero que quede claro, aquí el concepto más fundamental es que lo que define la necesidad del equipo de conector UPC o APC es el equipo activo, ¿no? Pero si yo tengo una instalación toda en APC, no hay ningún problema que mi equipo sea UPC, simplemente uso un pascore en doble punta, por un lado APC y por el otro lado UPC. Lo contrario no funciona. Claro, yo entiendo lo que mucha gente está sosteniendo, que es que ya a nivel de ciudad se han popularizado los convertidores WDM, el que tiene prisma adentro, que no me importa la señal reflejada. Lo entiendo, pero siempre hay que estar preparado el por si acaso, ¿no? Ok, saludos Arturo Arroyo, saludos. Consulta, la fibra óptica multimodo tiene un tiempo de vida estimado. La pregunta, bueno, está la vida tecnológica y la vida útil de fabricación. La fibra óptica, olvídense de ella, o sea, desde el punto de vista de envejecimiento, no, que se envejecieron los vidrios. Yo he escuchado varias veces eso, que los vidrios envejecen, ese tipo de cosas, todo eso es mentira. La fibra óptica, la durabilidad, 25, 50 años si ustedes quieren. Eso no hay ningún tipo de problema, exceptuando, por supuesto, en planta externa, cuando está sometido a condiciones de sol, condiciones de humedad, la vida útil de un tendido de fibra óptica en planta externa es aproximadamente 25 años. Si hablamos de vida útil tecnológica, para mí, Daniel Morel, la fibra multimodo está muerta hace rato. La mantienen con vida por intereses comerciales. La mató el ancho de banda y ya no tiene sentido. Pero eso es un tema. Lo hablamos, nosotros tenemos un webinar. Te invito, Heraclio, que nosotros hicimos un webinar al principio de año que era multimodo o monomodo. Ahí se habla, está en YouTube y pueden verlo con calma. Ok. ¿Hay un tipo de conversión para los transceivers de estos conectores? No hay conversión. Lo que hay es lo que dije yo, el pascore por un lado de un tipo y el pascore por el otro lado de otro tipo, pero no hay convertidor para que un convertidor de medio APC deja de ser APC, no puede dejar de ser APC. Eso no hay manera. Con mucho gusto, Heraclio, la aclaratoria. Y te repito, te invito a que veas, si no lo has visto, el webinar de nosotros a principio de año. Está en nuestro canal de YouTube. Esta presentación va a estar en YouTube aproximadamente en 2 días, en el canal de Certitel. Ajá, no hay problema por usar UPC en una punta y APC en otra punta de un pascore single mode. No solamente no hay problema, lo venden. Lo que tiene que estar claro, y aquí viene el concepto. Si yo tengo un conector, un cable, por un lado APC y por el otro lado UPC, es porque el equipo es UPC. El equipo de transmisión es UPC y el tendido es APC. Pero si yo tengo un equipo APC, el equipo del convertidor de medios APC, y le monto por este lado UPC porque el tendido es UPC, voy a tener problemas. Ahí tengo problemas con la señal reflejada. Entonces, se puede usar en un sentido, no es bidireccional. ¿Alguna otra aclaratoria? Los vuelvo a invitar a que vean los webinars. Tenemos ya, este sería el 5º webinar, si no me equivoco, que tenemos ya publicados en nuestro canal de YouTube. Ahí está el de la categoría 8, está el de redes GPON LAN, está el de la selección de fibras multimodo
o monomodo, está este webinar y ahorita no me viene, y certificación de tendidos de fibra óptica. Si tengo un cassette MTP y los conectores frontales son LC-APC, internamente hay pérdida. O sea, acuérdate que el problema de APC-UPC no es pérdida, es señal reflejada, ¿no? Si tú tienes un cassette MTP, el objetivo del cassette MTP es conectar múltiples fibras de una sola manera, ¿no? No debería haber problema, no debería haber problema porque en este caso estamos en el caso de la terminación de que el tendido es APC, pero los equipos son UPC. Entonces no hay ningún problema. Acuérdense que de pérdida de APC a UPC no hay pérdida, es problema de reflexión. Aquí está la señora Reina dándonos en el chat, está indicándonos mi correo de morera@certitelsa.com. Totalmente a la orden para cualquier pregunta. ¿Alguna otra preguntita? Muy interesante este webinar. Sí es un poco específico. O sea, ahorita que lo estamos dictando me doy cuenta de que el tema era un poco específico, pero sí logramos una participación de 20 personas. Normalmente en los webinars están viniendo 30 y tantos, pero en este vino 20, que está muy bien para esto. ¿Alguna otra pregunta? Aquí vuelvo a hacer un saludo caluroso a todas las personas que han tomado cursos conmigo y hay quienes han estado siguiendo a lo largo de este webinar. En particular, un saludo muy caluroso a mi gente de Nitrotel que tenemos aquí presentes en este webinar. ¿Preguntas a la una? ¿Preguntas a las dos? Preguntas a las tres. Bueno, viene entonces la parte de despedida. De nuevo, dice, para conexiones en centros de datos, ¿cuál es el conector que usted recomienda? En conexiones de centros de datos, evidentemente, el que viene de afuera, debería ser APC. La entrada puede ser LC. Normalmente, actualmente en los centros de datos casi se ha establecido que el conector estándar es LC. Entonces, la entrada debería ser LC-APC. Y después, adentro del centro de datos, indudablemente, todos los convertidores en medio y todo lo que se maneja, lo usual es que sea UPC. Entonces tendríamos esa parte híbrida. Entonces para centros de datos y por supuesto el MTP que es el de alta densidad. Y bueno, aquí me están saludando Juan y Ronald desde Miami, mis amigos de Nitrotel. Alberto Caballero también, saludos a Alberto. Bueno, me toca despedirme. Vuelvo a ratificarles que este video de este webinar va a estar en unos 3 días en el canal de YouTube. Los invito, si no los han visto, los videos que tenemos ya, este sería el 5º webinar que tenemos ahí. Tenemos planificado para este año, ya sería el 6º webinar. Estamos haciendo webinar, estamos haciéndolo cada 2 meses para el mayor, para el principios de diciembre. Aquí está, por cierto, la señora Reina dando su correo